Los bendiga, queridos hermanos. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder adorar su nombre y también de poder meditar en su santísima palabra. Esta noche vamos a ponernos de pie para leer la escritura. Y antes de leer la Biblia, vamos a hacer una oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día, poder adorarte, poder bendecir tu nombre. Y ahora, Señor, poder ser instruidos por tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, háblanos, Señor. Dirígenos, guíanos, Señor, y produce en nosotros, Señor, lo que es agradable delante de ti. A ti sea el honor y la gloria por Cristo, nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Digan todos, amén. Vamos a leer la Biblia, el capítulo número 4, segunda de Timoteo, capítulo número 4. Segunda de Timoteo, capítulo número 4, y vamos a leer del versículo número 1 en adelante. Y dice la escritura, segunda de Timoteo, capítulo número 4, versículo primero, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tengan la bondad de sentarse. Gloria a Dios. Hemos leído esta porción de la Biblia, que básicamente es como una exhortación, una orden a Timoteo, el fiel discípulo de Pablo, a asumir una función, a asumir una función netamente evangelística. Y precisamente de eso quisiéramos meditar esta noche, sobre el llamado de Dios a que nosotros podamos asumir nuestra función o el trabajo evangelístico. Llamados a asumir el trabajo evangelístico. Cuando uno piensa en este hecho de que Dios llama a asumir una responsabilidad del trabajo o a regar la semilla del evangelio en el mundo entero, uno puede pensar que a la larga quien es llamado a hacer esas funciones son aquellos que son sacerdotes, que son ministros, que son evangelistas, que son pastores, que son de alguna manera líderes dentro de la iglesia misma. Sin embargo, es interesante notar que desde que el Señor vino a la tierra,
Y empezó a discipular o a llamar a aquellos que habrían de ser discípulos. Los llamó para, dice el Evangelio según San Marcos, dice así literalmente, dice, y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Es decir, que la finalidad en el discipulado era, ¿cuál era? Hacerlos hombres, mujeres, que pudieran llevar la vida de Dios a las naciones. El capítulo número 3 de San Marcos, los que son rápidos para leer la Biblia, solo lo estoy buscando para y dejárselos claro. El capítulo 3, el versículo 13, dice: después subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es decir, que la finalidad del llamamiento divino era enviarlos, capacitarlos y enviarlos, capacitarlos y enviarlos, llamarlos, llamó a los que él quiso para que estuvieran con él y luego enviarlos a predicar. Pero cuando nosotros pensamos diría yo, en la predicación o en el llevar el mensaje a los hombres, a las personas, nos consideramos a veces incapaces, no tenemos la facilidad y todo eso. Si ustedes leen la escritura encontrarán que el mismo Moisés dijo: yo no puedo, yo soy tartamudo. Eso fue lo que dijo Moisés: yo soy tartamudo. ¿Saben qué dijo Jeremías? ¿Se acuerdan? Soy niño, yo soy niño, no voy. ¿Saben qué dijo Gedeón? Yo soy pobre. Es decir, que todos parecen como no darse por enterado que la función a la cual Dios nos llamó al salvar nuestras almas o al llamarnos a sus pies es precisamente el hecho de constituirnos o hacernos evangelistas, hacernos pregoneros de su verdad. Ya se imaginan ustedes estar en la escuela 10 años, 20 años, 30 años y nunca trabajar. ¿Le suena eso o no? ¿Le suena o no? No, lo voy a volver a repetir. Estar en la escuela 10 años, 20 años, 30 años y nunca ejercer lo que se aprendió. ¿Le suena eso? No puede ser. Entrenaron 10 años y nunca jugaron. ¿Para qué diablos entrenaron entonces? Es decir, que la finalidad de todo proceso es llevarnos a una libertad en donde se va a expresar aquello en lo cual nosotros nos discipulamos o nos ejercitamos o nos disciplinamos. La vida cristiana es precisamente esto: ser, como Pablo dice, el mismo Pablo dice, téngannos los hombres, así dice Pablo, como ministros de Dios. Y téngannos los hombres, dice, como coadjutores. Esa palabra es rara para nosotros, no la usamos mucho, pero es como ayudantes de Dios. Téngannos los hombres como ayudantes de Dios. ¿Ustedes se sienten ayudantes de Dios aquí? Sinceramente, ¿se sienten ayudantes de Dios? No, ya nadie dice amén, es decir que no se siente nada, pues. Usted no está haciendo nada. Es decir, que no es un ayudante del reino, es un ayudante de la gloria de Dios en la tierra. Ahora, cuando la Biblia dice, ténganos como ayudantes, como embajadores, como siervos de Dios, como ministros del Evangelio, es ahí donde se está cuajando el principio y la verdad divina para nosotros. En que Dios
nos ha honrado de tal manera que nosotros podamos llevar la vida de Dios a los demás. En San Lucas, el capítulo número 10, ¿saben qué dice? Así dice: el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Se imaginan el nivel de exaltación? Y luego cuando la Biblia dice: el que en mí cree echará fuera demonios, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Es decir, es una exaltación increíble. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Es decir, hermano, es una exaltación increíble. Ustedes se sienten así como de verdad coadjutores, ayudantes, embajadores de Cristo, o se sienten un poco más abajo de eso. La tendencia general de la iglesia cristiana ha sido una tendencia bueno, lo voy a decir de una manera muy natural, pero una tendencia consumista. Más o menos así como los que seguían a Cristo, que dice la Biblia, lo seguían porque les daba de comer. Lo seguían porque veían las señales en los enfermos. Es decir, tipo, bueno, por allá dicen tipo chonta, que solo abre el pico para que le den de comer. Y viene a la iglesia y está, que Dios me bendiga, que Dios me dé. Ya están, pero gordos. Y todavía quieren hartarse más. Y hay otros que no conocen la gracia que usted conoce. Hay otros que jamás han oído de Cristo. Y todavía nosotros queremos más y es más. Venimos y tomamos una postura media juiciosa o de jueces en las iglesias. Venimos y ¿cómo estuvo el culto? Más o menos. ¿Y cómo tocaron? A mí no me gusta. Y el viejo ese que predicó, ay Dios, ese viejo lo regaña uno desde que empieza hasta que termina, mano. O sea que viene uno a juzgar. A juzgar. ¿En lugar de qué? ¿En lugar de qué? De asumir la responsabilidad o el honor y el privilegio de llevar la vida de Dios a los demás. El que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Se dan cuenta? Está oyendo a Dios el que habla. Cuando usted habla a Dios. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Es decir, que es algo que Dios nos ha dado, una exaltación increíble, pero que la tendencia es ir hacia un nivel de consumista, así como hay gente que vive solo por vivir. Así la vida espiritual pareciera vivirla por vivirla, y están esperando todo el tiempo que los demás nos asistan. Si no me visitan, no voy. Si no me llaman, no iré. Si no me llevan a la iglesia, yo no voy a ir. Es decir, que es una persona que ha perdido la visión o la realidad de el llamamiento divino, o la realidad del llamamiento divino a asumir una función de evangelista, de proclamador, en donde la voz de él será la voz de Cristo. Saben solo para esto es la introducción solamente. Pero ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor llamó a Moisés? Tal vez tienen una idea. El Éxodo capítulo número 3. Pero cuando el Señor llamó a Moisés, ¿saben qué le dijo? Tú serás como Dios. Oigan lo que le dijo. Tú serás como Dios. Tú serás como Dios para tu hermano. Increíble. ¿Cómo va a ser Dios un mortal, un gusano como nosotros? ¿Cómo va a expresar las verdades divinas? Al grado que dice: si dijeres a ese árbol, desarráigate y plántate en el mar, será hecho. Es increíble. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Hasta dónde Dios exalta la vida del hombre?
Y llamó San Marcos capítulo 3 y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora la pregunta sería, ¿ustedes en qué etapa están? ¿En la etapa natural de sentarse y ahí ir más o menos rodando en la vida espiritual? ¿O en la función plena de una mujer y un hombre que gana almas, que libera a los cautivos, que sana a los enfermos, que ya se identificó plenamente con el llamamiento divino? O como dice el apóstol Pablo a los corintios, les dice, sois niños todavía. Y a los hebreos les dice, también el escritor a los hebreos les dice, sois niños, necesitan leche, porque todavía no han llegado a asumir, a alcanzar, a ubicarse dentro de la función plena de la predicación, o dentro de la función plena de la vida espiritual. Es aquí en donde toda la Biblia se encierra en esa verdad, y donde el llamamiento de los hombres de Dios y mujeres de Dios fue ese: llamarlos para capacitarlos y luego enviarlos. En esta porción que hemos leído de Timoteo, es una porción que es como una exhortación, una sacudida para Timoteo. Y Timoteo era un hombre de Dios, hermanos, que verdaderamente había llegado a los niveles de una relación verdadera, profunda, genuina. Pero ahora el capítulo 4 es una exhortación. ¿Una exhortación a qué? ¿A qué? ¿A qué? A que cumplan. Vean el versículo, véanlo. Versículo 5. Versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué pasaba con Timoteo? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Si ustedes alguna vez quieren saber qué es lo que pasaba con Timoteo, solo tienen que retroceder una hoja de la Biblia, 2 hojas de la Biblia, y donde inicia la epístola de Pablo o la carta de Pablo a Timoteo, encontrarán qué sucedía con Timoteo. ¿Y saben qué sucedía? Que el tal Timoteo se había desanimado. Que el tal Timoteo se había desanimado. Entonces Pablo empieza como desde cero a levantarlo y le dice, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día deseo verte. Versículo 5 dice del capítulo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es decir, que le da el aval, le da la aprobación de un verdadero creyente. Pero que de alguna manera, dice la Biblia, hermano, había apagado o había descendido en un nivel que la Biblia dice acá, en el verso 6, después que le dice, me recuerdo de tu fe no fingida, verso 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Verso 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego. ¿Qué quiere decir que avivar el fuego? Que lo había prácticamente extinguido, casi se le apaga. Es decir, que aquella llama y aquel ímpetu y aquel impacto, aquel deseo de llevar la vida de Dios a los demás, se le había apagado. Les hago una pregunta, olvídense de Timoteo ahorita. Timoteo no existe en este momento. ¿Ustedes cómo están? ¿Son cristianos? Bueno. ¿Cuántas almas han ganado esta semana? ¿A cuánto les han predicado este día? ¿A cuánto les han predicado? El mes entero que está quedando hasta junio. ¿Cuántas almas ganaron para Cristo?
contestan esto. Yo no sé por qué no contestan. Les estoy preguntando. ¿Cuántas almas ganó? O si no las ganó, ¿a cuántos les predicó? ¿Qué quiere decir eso? Hay dos elementos ahí. O la fe suya es una fe fingida y no es genuina, o está desanimado, o todavía no ha sabido cuál era la finalidad de su llamamiento. En esta misma epístola de Timoteo, la segunda que Pablo escribió, le dice: trae a Juan Marcos, es el capítulo, el mismo capítulo, pero dice: trae a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Es decir, que lo que importaba era la labor que se realizaba y no tener una conducta consumista. Vengo a adorarte, Señor, aleluya. Y al salir de aquí, en sus cosas, en su vida, ¿qué me importa el mundo? Hágase a un lado. Tengo que ir a trabajar, tengo que vivir, tengo mi familia. Se les olvidó entonces para qué lo llamó el Señor, pues. ¿Ustedes creen que lo llamó para engordarlos? ¿Están enfermos? Yo los sano. ¿Tienen hambre? Les daré de comer. ¿Están tristes? Les daré gozo. Y todos, ¡qué alegría, aleluya! ¡Dame más! Hasta los coros dicen: dame más de ti, Señor. Lo que quieren es billetes, trabajo, vida social, engordar, salud, bienestar. Y se les ha olvidado. ¿Qué se les olvidó? Que teníamos un llamado para la predicación del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de Cristo. El que cree en el Hijo tiene la vida. He venido para que el que no ve, vea. Se nos ha olvidado. Por eso es que las iglesias hoy se corrompen. Y se corrompen socialmente, personalmente, en todas las áreas de la iglesia se corrompen. Y los creyentes son los aguados. Nunca han ganado un alma, nunca han echado fuera un demonio, nunca. Creyeron que los salvaron porque eran lindos y porque a Dios les dio lástima cómo era su vida, y ahora los tiene bien gorditos y bien chapuditos. No, hermanos. Por eso es que el capítulo 4 es una exhortación. Y le dice a Timoteo: aviva el fuego que está en ti, que te fue dada por la imposición de manos. ¿No, acaso ustedes no han visto? Hermanos, pasen, va a orar el predicadorazo este que vino de allá de la luna. Va a orar por todos y pasan todos. Que ore por mí. Aleluya. Y después, ¿cuántas almas ganó después de que oraron por él? Ni una. Es decir, que sigue en su mismo estado, en donde el gozo, la paz, la verdad de Dios no fluye para los demás. Ahora, a nosotros como pastores, en un sentido parece que nos conviene que venga la gente así, atontada. Porque dan ofrenda, dan diezmos, dan primicias, dan todo, y nosotros seguimos viviendo nuestra vida como nos da la gana. Casi que es un engaño. Sin embargo, a medida que el Señor nos ha reunido, nos reta para que nosotros cumplamos la obra de evangelista. Porque hay millones de almas que todavía no conocen al Señor y se van a perder. Es aquí donde toda la epístola, el apóstol Pablo le dice: primero aviva el fuego del don que está en ti. Luego, no te avergüences de mí ni del evangelio. Es decir, que a Timoteo le daba pena andar con la Biblia. Le daba pena decir en el trabajo, en donde sea: soy cristiano. Es un lado, pecadores, desgraciados. Le daba pena hablar: soy cristiano, yo creo en las verdades del apóstol Pablo. Le daba pena. ¿Y a ustedes les da pena decir que son cristianos? Aquí no. Ya sé, aquí no, eso ya se sabe, pues. No, estoy diciendo donde en el trabajo,
en la fiesta donde ustedes van, en el cine donde todavía van. ¿Les da vergüenza decir que son cristianos? ¿O les pagan o pagan todavía para entrar a ver basura? Pero es ahí donde Pablo, hablando de Pablo y Timoteo, no de ustedes, sino el primero le dice: tienes una fe verdadera, sé que no es fingida, pero algo se ha apagado en ti, avívalo. Porque el Señor, cuando llamó a los discípulos, lo llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y luego le dice, el capítulo 2 de Timoteo: sé un buen soldado de Jesucristo. Es decir que no, aquí en la vida cristiana que se presentan en la epístola, no es una vida cristiana así pasiva, pasiva. Adoren al Señor, hermanos. Un aplauso al Señor, hermanos. Un grito de júbilo. ¡Ah! Eso no es el evangelio. Eso no es. Eso no es. Eso lo puede hacer cualquier gente. Pero el asunto es que la vida cristiana nos ha sido revelada. La vida de Cristo nos ha sido revelada. ¿Para qué? Para hablar del capítulo 2, seamos soldados. Soldados. Combatientes de Cristo. Y aún en el capítulo 2, cuando le dice que sea un buen soldado, le dice, y ponete las botas, le dice Pablo. Porque si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Si sufrimos y si le negáremos, Él también nos negará. Es decir, que lo despierta. Es así como, bueno, vamos a hacer un ensayo. El que tiene la pan, pégale una trompada en la cara. ¡Va! ¡Despertar, hermano! Vamos pues, vamos. Es un ejercicio nada más. ¡Despertar! ¡Gana almas! ¡Gana almas! Se pierden en tu trabajo, se pierde tu vecino y tú no haces nada. ¡Despertar! ¿Para qué Dios te honró? ¿Para qué Dios te exaltó? ¿Para qué Dios te perdonó? ¿Para qué te hizo su hijo? ¿Para qué te hizo sacerdote, rey? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que digas: ah, qué bendición. Soy bendecido, aleluya, jajaja. Soy bendecido, jejeje, ojojo. Para eso. Y mientras Roma se quema, y mientras Ucrania la destruyen, y mientras el mundo perece, y mientras las naciones entran en conflicto, y mientras los gays marchan este mes en las calles y nosotros todavía vemos esos desfiles basura, y mientras los jóvenes drogándose, y mientras los matrimonios deshaciéndose, y nosotros: dame más de ti, Señor. En una contemplación. ¿Saben qué contemplación se me viene a la mente cuando menciono eso? Cuando fueron al monte de la transfiguración. Y viene Pedro, y como vio que el Señor se transfiguró, entonces le dijo: Señor, quedémonos aquí para siempre. Y vino una voz del cielo y dijo: cállate. En otras palabras, cállate a Elohim. Es decir, que Pedro estaba ilusionado o fantaseando en una relación con Dios contemplativa, pero no que transformaba la vida de los discípulos para llevarlos a ser soldados de Jesucristo. Por eso les preguntaba: ¿cuántos evangelizaron ayer, hoy, la semana, el mes entero? ¿A cuántos evangelizaron? ¿Tienen una lista? ¿Tienen los nombres? ¿Cuántos evangelizó este mes? Este mes de junio que acaba de pasar o que está pasando. ¿Cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? ¿A cuántos? O el mes de, bueno, antes de junio. Los meses antes de junio, mayo. Antes de mayo, abril. Antes de abril, marzo. ¿Cuántas personas ganó para Cristo? ¿A cuántos sanó? ¿A cuántos libertó? ¿A cuántos les iluminó? ¿A cuántos transformó?
¿A cuántos hogares transformó usted con su visita, con su vida, con la palabra? ¿A cuántos liberó? ¿Sabe cómo uno se siente? Se siente uno de verdad, así inútil. Está en el mejor ejército y cuando le dicen, mata a ese, ay, no, es que me da pena. Así eran los hijos de Gedeón. Le dijo a su hijo, cuando capturaron a Seba y Salmuna, no sé si ustedes sabrán quiénes son esos, pero cuando capturaron a los enemigos, le dijo, mátalos, le dijo el hijo mayor. Y el hijo mayor agarró la espada y se puso a temblar. No podía, todavía su carácter y su convicción no era de guerrero, sino era una convicción de vivir a la sombra del papá, o vivir a la sombra del pastor, o vivir a la sombra de los hermanos, o vivir a la sombra de la institución, y no ser un protagonista de la verdad divina. Queridos hermanos, con este gran ejército que Dios ha permitido que se reúna aquí, cambiaríamos el mundo entero. Si con 11 el Señor cambió el mundo, con 11, o eran 12, ¿cuántos eran? No, eran 11. El otro era diablo. ¿Cuántos Judas habrán aquí? No vino, digan, no vino. No, Judas ya ni con ustedes se junta, hermanos. Se va a corromper más. Es decir, que pareciera que en realidad el llamado que Dios hace es a ocuparnos de la obra. Después de ser un buen soldado, le dice que sea un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. El buen soldado no tiene nada de qué avergonzarse. Es decir, que no tiene nada oculto. ¿Ustedes cómo andan en esa área? Ya lo dijeron todos, hermanos. Y luego de eso, le hace ver, finalmente en el capítulo 3, le hace ver que las condiciones del mundo son condiciones, hermanos, que se van a oponer al cumplimiento de la función evangelística ministerial. Dice acá el capítulo número 3, el versículo capítulo número 3. Verso 8 dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe se van a oponer. Es decir, que la vida del creyente, todo está bien, está mal, pero todo está bien aparentemente, si no entra a las funciones, al cumplir las funciones de evangelista, de ministro. Todo está bien. El diablo va a dejar lo que usted sea un creyente así. ¿A dónde vas? A la iglesia. Llega a la iglesia, se sienta. ¿Cómo está todo? Aleluya. Alaben al Señor, hermanos. Alaben al Señor, hermanos. Aplaudan, griten, remolineen, hagan lo que quieran, hermanos. Amén, aleluya. Ya se terminó el culto. Se pueden ir todos. Amén, todos. El diablo va a dejar que usted sea un creyentito de esos toda la vida. Pero si usted asume su función, cumple el ministerio, levántate de donde estás, sé evangelista, ahí la tierra va a temblar, porque vas a ver que hay hombres de Dios que han recibido el Espíritu Santo para ser testigos de su verdad. La mayoría de creyentes que yo he sabido, todos andan huyendo del diablo. Ahí viene el diablo, hay cuidado aquí. No son ellos los que le dan miedo al diablo. Todos están pensando en situaciones adversas que los pueden, hermanos, o golpear o destruir, pero no están pensando a quienes van a someter bajo el dominio del Señor. De tal manera, en esa condición de Timoteo, que parecía como estar tambaleando, digo parecía,
estar tambaleando, es que viene Pablo y ahora le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino. Le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Miren, ustedes ya tienen locos a los vecinos de donde viven, ya tienen locos a la familia, ya no los aguantan en su trabajo. Desde que ustedes llegan: buenos días, señores, vamos a orar antes de que empiecen a trabajar, sin vergüenza. Y si dicen vamos a comer juntos, comamos juntos al mediodía. Momento, vamos a orar primero. Que Dios es el Rey y nos ha dado la vida y todo lo que necesitamos. Démosle gracias a Dios. ¿Así son ustedes? No, esa es la pregunta. No les dije que aplaudieran, solo si así son ustedes. Predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza verdadera, porque ellos apartarán su oído de la verdad, pero tú cumple la obra de evangelista. Queridos hermanos, toda la epístola de la segunda de Timoteo tiene esta finalidad de sacudir la vida del discípulo Timoteo, ya que era genuino en su fe. Pues ahora que ingresara a las filas de un verdadero hombre que proclama la verdad de Dios, porque el juicio de Dios se acerca. Así dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques. Porque el día que Dios juzgue a este mundo, así dice el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice: no les dejará ni raíz ni rama, sino que el fuego lo declarará. Y nosotros, que por gracia de Dios hemos sido llamados al discipulado de Cristo, a involucrarnos en la vida espiritual, ahora tenemos una tendencia consumista, tranquila. En lugar de saber que el juicio viene, a hacer algo. Quisiera el Señor que todos hoy hiciéramos un nuevo voto y decir: Señor, verdaderamente he sido cristiano 6 meses, 1 año, 10 o 5 años o 3 años o 20 años, y Señor, como que he olvidado el ingresar a las filas de aquellos que proclaman tu verdad. Y hoy no quiero más vivir así. ¿Cuántas almas, hermanos, hemos tenido la oportunidad de hablarles? ¿Cuántas vidas, familia, compañeros, marido, esposa, hijos? ¿Cuánta gente hemos tenido a nuestro alrededor, familia? ¿Y cuánto más? Y todavía ni saben que somos cristianos. Y todavía ni saben que el juicio de Dios viene, porque nosotros hemos callado, en lugar de entender que nuestro llamamiento tenía la finalidad de enviarnos a predicar. Queridos hermanos, si estamos preocupados por lo que pudiera suceder al final de nuestro ejercicio ministerial, preocupados qué vamos a decir, cómo vamos a hacer, no se preocupen. El mismo Señor, ¿sabe qué les dijo a los discípulos? No os preocupéis, porque a la hora que necesitéis algo, el Espíritu Santo les dará la palabra que ustedes necesiten para darla. Es increíble todo lo que se requiere para poder hacer la obra. Ahora el llamado a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No
No te vuelvas un miembro de la iglesia solo por venir y medio asimilar el mensaje. No, sino que debemos de llevar el mensaje a todo lugar, a todo círculo, en donde nos pongan, y de una manera como la que Pablo le dice a Timoteo, le dice: predica, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Hazlo, hazlo, porque es urgente. ¿Qué pasaría si el Señor viene esta noche? ¿Qué pasaría? Quizá nos pasaría lo mismo que el rico del Evangelio según San Lucas, que diríamos: Señor, manda a alguien a mi casa que le hable a mi familia, porque yo ya estoy aquí condenado. Que vaya alguien a hablarles, porque yo nunca les hablé. La Biblia nos llama a asumir nuestra función como evangelistas, como pregoneros de la verdad, porque el fin viene. El fin viene y es el momento para que nosotros trabajemos más, hermanos, de lo que pudiéramos haber hecho en los años pasados. La iglesia, y con esto voy a terminar, la iglesia del Señor como dijera, ha aplicado diferentes métodos para llevar las vidas a Cristo. Ahí es similar a todas las guerras que Israel peleó en el Antiguo Testamento, cuando en algunas veces la peleó con cántaros y con enteas ardiendo adentro, o algunas veces las peleó con una onda o marchando en derredor de una ciudad, de diferentes maneras, pero las pelearon. Nosotros debemos de pelear esta batalla por amor a las almas, por amor, hermanos, a los que se pierden. Lo último, cuando uno lee Romanos capítulo 9, inicia Pablo. ¿Saben cómo inicia diciendo Pablo? Tengo gran dolor, continuo dolor en mi corazón por los que son según la carne mis hermanos. Deseara yo mismo ser anatema, maldito, y que ellos pudieran conocer la gracia. Imagínense cómo vivía Pablo, con un dolor en el corazón continuo por la salvación de los otros. Uno no es así. Uno está tranquilo. Estoy cansado, déjenme descansar, vamos a dormir. No, y vamos, ¿cuándo es que usted sale a evangelizar? ¿Cuándo es que en su vida sale a evangelizar? O ya tiene como hábito, en donde va, habla de Cristo, donde va, habla de Cristo. O tiene momentos específicos cuando va a hablar. Pero ¿qué será de ese mundo si la iglesia calla? Solo el Señor le dijo a Ezequiel estas palabras, son bien fuertes. Si yo dijere al impío, morirás, y tú no lo amonestares, de tus manos voy a demandar la sangre de ellos. ¿Por qué? Porque nunca asumimos nuestra responsabilidad y nuestra función. Entonces, dentro de todas las maneras, métodos, formas, la radio, la televisión, y principalmente en nuestro caso, los grupos en las casas, nosotros aún pareciera que no ingresamos a ellos, no asistimos con regularidad a llevar invitados, a mover la gente, a hacer algo por ellos. Y menos, hermanos, como precisamente tenerlo ya como una regla general, que nos movilizamos en el mundo y en nuestro vecindario para atraerlos a ellos. Cualquiera que fuere el método de evangelización, lo único que hay que tener en cuenta es que el tiempo es corto
Y que la gracia de Dios, la honra que Dios nos dio de habernos perdonado, exaltado, liberado y habernos abierto la puerta para un mundo glorioso de eternidad, lo debemos llevar a otros y hacerles saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y hacerles saber que no hay nada imposible para Dios. Y que no importa hasta dónde haya descendido en su pecado, la sangre de Cristo lo limpia y lo hace nueva criatura. Queridos hermanos, cualquiera que fuera el método aquí en la iglesia, nosotros debemos de acatarlo, meternos, evangelizar, trabajar. Porque esa es la orden que el apóstol da a Timoteo en el último capítulo de la epístola. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques. No seas cruel, no los abandones. Como dice la Biblia, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo creerán si no hay nadie que les hable? Dios ha tenido mucha misericordia con nosotros, queridos hermanos, porque nos salvó, nos liberó. Hoy nosotros, armados de ese sentir, de esa fe y de esa realidad de la gracia de Dios y del juicio que ha de venir, debemos levantarnos como soldados fieles y predicar el evangelio en esta tierra antes que el juicio de Dios caiga sobre los hombres. Esta noche, en realidad, llegamos al momento cuando nuestro llamado sería: levántate, cumple tu ministerio, involúcrate en el trabajo evangelístico de la iglesia, asiste a las reuniones, lleva amigos, predícales en el trabajo, predícales en tu vecindario, porque el tiempo final ha llegado. Y no se sabe cuándo será el momento cuando ya no habrá manera. Es similar, y con esto termino, cuando Noé, pregonero de justicia, habló. Y luego, así dice la Biblia, y el Señor cerró la puerta del arca. El día cuando Dios cierre la puerta, entonces, ¿qué hará la gente cuando ya no haya una oportunidad de ser salvo, de huir de la ira de Dios? ¿Qué hará? Que sea porque Dios cerró y no sea porque nosotros fuimos reacios, difíciles de someternos a ser el hombre de Dios que debemos ser. El apóstol Pablo termina diciendo: yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. En otras palabras, tú debes de ser el sustituto de los hombres de Dios que han estado sobre la tierra. Tú debes serlo. Tú debes asumir. Porque los hombres de Dios que nos ganaron para Cristo, muchos de ellos ya no están en la tierra. Y ahora la exhortación de ellos todavía, al igual que la de Pablo, nos llama para que asumamos y que, hermanos, sea nuestro pan diario. No voy a vivir este día sin ganar un alma. No voy a ir a la reunión familiar sin llevar un amigo. No voy a ir a la iglesia sin invitar a alguien. Es decir, que nos envuelva el temor a que los hombres van a ir al infierno eternamente y nosotros hemos callado. Lo último, esto sí es lo último que les digo. El Señor liberó a Israel en una época cuando fue cercado. Y dice que habían 4 leprosos afuera de la ciudad. Y esos 4 leprosos fueron al campo enemigo y el campo enemigo estaba desierto. Y entonces empezaron a repartirse los despojos del enemigo. Y uno de ellos dijo: hoy es tiempo de buenas nuevas. Y todos los demás están encerrados y perdidos, con miedos y temores. No podemos callar.
¡Vamos! Y gritaron desde afuera: ¡ya Dios ha dado la liberación! Abrieron las puertas, salieron y constataron por ellos mismos que verdaderamente Dios había dado la victoria. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: señalar a Jesús como el Salvador, y que Él se glorificará, queridos hermanos. No voy a seguir ya, hemos terminado, se acabó el mensaje. Ahora ustedes y yo tenemos que hacer un voto o tomar una decisión por amor a Dios, por amor a esta ciudad, por amor a mi familia. Yo no voy a callar y voy a asumir la función de evangelista. Oremos a Dios. ¿Quieren ponerse de pie? Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle: Señor y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites ahora como hijos entender que el fin viene y que debemos, Señor, poner nuestras vidas a tu disposición. Cada uno de nosotros, Señor, hoy haznos evangelistas, que cumplamos el ministerio de redención y salvación de esta tierra. Usa nuestras vidas, Señor. Quisiera usted decirle al Señor: Señor, usa mi vida. Levante su voz y dígale: Señor, es verdad. ¿Cuántos mueren en los hospitales, en las cárceles, en los países del mundo, aquí en este mundo, en esta ciudad? Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Usa mi vida, Señor. Que sin temores, Señor, entregue tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida, Señor. No hay satisfacción más grande que ver cómo las vidas se rinden al Señor. Que usted habla y las personas reaccionan arrepentidas, llorando. No hay cosa mayor que eso. Tenemos que asumir esta gloriosa función que el Señor nos ha dado. Que Dios los bendiga a todos. Digan amén siquiera por eso, hombre.